Hola, buen día. Mi nombre es Melanie Krishna Rodríguez Sánchez. Soy alumna de la Facultad de Ciencias Químicas de la carrera Químico Farmacéutico Biólogo del segundo semestre del Grupo A. Y el día de hoy les vengo a presentar un video acerca de la enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular, con siglas SB, es un déficit neurológico agudo que ocurre por una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Pero, pues, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir que en alguna región del cerebro va a disminuir el aporte sanguíneo. Esto se puede dar porque se tapa o se rompe la arteria, entonces esa parte del cerebro va a dejar de funcionar de manera óptima. Para que quede mejor explicado, pues pongamos un ejemplo. Si el hemisferio derecho del cerebro deja de funcionar, se presentará una debilidad para llevar a cabo sus funciones, como lo es el movimiento de la mano derecha, y pues de igual forma con el hemisferio izquierdo. La SB es una alteración transitoria o permanente de una o varias áreas del encéfalo como consecuencia de un trastorno de la circulación cerebral y se puede clasificar en dos grandes grupos según su etiología. Se clasifican en isquémico, que es la más frecuente, y en hemorrágico, que es el menos frecuente. Ahora que sabemos esto, comencemos hablando del isquémico. Como ya lo mencioné antes, es el más común y también se conoce como infarto cerebral. Este se da cuando se tapa una de las arterias de la circulación cerebral. Entonces, el déficit neurológico va a generar una distribución específica de esa arteria. Este tipo es bastante específico y se puede clasificar en tres grupos. Primero tenemos al AIT, que es accidente isquémico transitorio, y como su nombre lo dice, es una enfermedad cardiovascular que se resuelve sola. En este grupo la persona insatura un déficit neurológico y este se resuelve en menos de 24 horas y no deja secuelas en la tomografía. Sin embargo, pues este es un signo de alarma. Cuando a una persona le da una ATI, quiere decir que va a venir una enfermedad cerebrovascular más complejo si no es tratado. También tenemos el ictus estable, que para no confundirnos, ictus es un sinónimo de accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular. El ictus estable preserva las manifestaciones clínicas de un inicio. Esto quiere decir pues que no se le añade ningún déficit neurológico, ya que por otro lado tenemos al ictus progresivo que va empeorando con el pasar del tiempo. Se dice que esto pasa porque la arteria comprometida se tapa más o porque se convierte de isquémico a hemorrágico. Y si ocurre esto, pues ya necesita un tratamiento más intenso. Bueno, ¿y cuáles son las causas del SB isquémico? La causa principal es la aterotrombosis. La aterotrombosis es un proceso inflamatorio de las arterias que afecta la circulación coronaria, cerebral y periférica. En algún momento se genera una trombosis y ese trombo viaja hasta las arterias cerebrales y tapa una de ellas. Y pues podemos observar este proceso en la presentación. Se deposita el material graso sobre la pared de la arteria y con el tiempo se forma una placa estrechando el espacio abierto de la arteria y pues posteriormente puede llegar a taparlo. Bueno, ¿y cuáles son las causas del SB isquémico? La causa principal es la aterotrombosis. La segunda causa más común es la cardioembolia. Este es un trombo que se forma dentro del corazón. La tercera causa es el trastorno arterial o infarto lacunar, es decir, cuando hay una arteriopatía que afecta arterias pequeñas que van a la profundidad de la corteza cerebral y pues esto provoca pequeños infartos. Es por esto que se le llama infarto lacunar. También tenemos las causas inhabituales como la leucemia, la anemia, el síndrome antifosfolípido y muchas más enfermedades autoinmunes que aumenta el riesgo de trombos no solo a nivel cerebral, sino también cardíaco. Ahora es momento de hablar del SB hemorrágico. Como ya lo había mencionado antes, pues este es el menos frecuente y la distribución neurológica va a depender de dónde está la hemorragia y también de qué tanto progresa la hemorragia. Si esta va aumentando, tiene un peor pronóstico y se asocia a más mortalidad o a complicaciones. Es también conocido como derrame cerebral y se clasifica en hemorragia cerebral o parenquimatosa y hemorragia subaracnoidea. La hemorragia parenquimatosa es causada por la ruptura espontánea de un vaso sanguíneo profundo del cerebro. Pero, ¿por qué se rompe esta arteria? Bueno, pues el principal factor es la hipertensión arterial. En cuanto a la hemorragia subaracnoidea, es causada por la ruptura también espontánea de un aneurisma en una arteria del polígono de Willis, que es un conjunto de arterias que van a llegar al encéfalo, que es la que podemos observar en la presentación. De todas estas arterias, las que son más comúnmente afectadas por la hemorragia subaracnoidea son las arterias comunicantes anteriores.
Para que quede claro, es importante señalar que un aneurisma es una dilatación en alguna parte de la arteria. Esta zona pues se dilata, se estira y se infla como un globo, y este globo o aneurisma en algún momento se puede romper originando una hemorragia subaracnoidea. Ahora que ya sabemos todo esto, te preguntarás cuáles son las causas del SB hemorrágico. El SB hemorrágico está causado por la ruptura de algún vaso sanguíneo del cerebro, principalmente, como ya lo había mencionado antes, por la hipertensión arterial. Este es el mayor riesgo y es el más importante, es el que más debemos de controlar. Encontramos también el aneurisma arterial que se puede tener desde el nacimiento. También tenemos otros factores de riesgo que van acorde a la edad. Por ejemplo, en los jóvenes tenemos las malformaciones arteriovenosas, que son las que podemos observar en la presentación. Esto quiere decir que son alteraciones morfológicas de la anatomía vascular. Y pues por otro lado, en adultos mayores encontramos la angiopatía amiloide. Y otras causas que no son tan frecuentes son las coagulopatías, patologías vasculares o el abuso de drogas como la cocaína o anfetaminas. Ahora hablemos de las localizaciones más frecuentes del SB hemorrágico. Como ya les había mencionado, en este grupo se da una hemorragia en cualquier localización y puede crecer. Los síntomas pues pueden variar dependiendo de la localización de la hemorragia y existen 4 localizaciones más frecuentes donde se puede dar la hemorragia. La primera es el putamen, que es la que podemos observar en la presentación. Es el gran núcleo de la base que está lateral del globo pálido. Es bastante vascularizado y está junto a la cápsula interna. En segundo lugar tenemos al cerebelo o a la fosa posterior. Esta es de las localizaciones más peligrosas. También tenemos la hemorragia de tálamo, que es la tercera localización. En esta se afectan los núcleos posteriores del tálamo por donde llegan las vías espinotalámicas. Finalmente tenemos a las hemorragias de protuberancias. Esta es una parte muy importante del tronco cerebral donde pasan muchas fibras en un espacio muy corto. Entonces, pues por esto es bastante probable que se dañen. Ahora hablemos sobre el diagnóstico. Para el diagnóstico de la enfermedad cerebrovascular se deben de realizar diversas pruebas, de las cuales se destacan el examen físico, análisis de sangre, tomografía computarizada, imagen por resonancia magnética o IRM, que usa potentes ondas de radio y un campo magnético para crear una vista detallada del cerebro. También está la ecografía de la carótida, el ecocardiograma y la angiografía cerebral. Estas pruebas pues ayudan a un mejor diagnóstico para tener en cuenta el tipo de tratamiento que se va a realizar. El tratamiento de emergencia para la enfermedad cerebrovascular pues depende de qué tipo de SB se trate. Por ejemplo, para tratar un accidente cerebrovascular isquémico, los médicos deben de restablecer rápidamente el flujo sanguíneo al cerebro. Eso se puede hacer pues con medicamentos intravenosos de emergencia, con procedimientos endovasculares de emergencia, medicamentos administrados directamente en el cerebro o con la extracción del coágulo con un reparador de stent. Por otro lado, pues también tenemos el tratamiento para la SB hemorrágico, que se centra en controlar el sangrado y reducir la presión que se hace en el cerebro por el exceso de líquidos. Algunas de las opciones para este tratamiento son la cirugía, el recorte quirúrgico, la embolización endovascular o también la extirpación quirúrgica de la malformación arteriovenosa. La mayoría de los sobrevivientes de un accidente cerebrovascular pues van a programas de rehabilitación. El médico recomienda el programa de la terapia más rigurosa que pueda, pues según tu edad, el estado de salud y el grado de discapacidad que se tenga a causa del accidente cerebrovascular. Pues también toma en cuenta tu estilo de vida, tus intereses, prioridades y la disponibilidad de tus familiares u otros cuidadores. La enfermedad cerebrovascular es un problema de salud pública. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la SB constituye la segunda causa global de muerte con un 9.7%, de las cuales 4.95 millones ocurren en países con ingresos medios y bajos. De no existir intervenciones de prevención adecuadas, se calcula que para el año 2030 su incidencia se va a incrementar hasta el 44%. Datos de la Secretaría de Salud de México muestran que en nuestro país la tasa de mortalidad por SB se ha incrementado a partir del año 2000, particularmente en menores de 65 años. Estos datos los recaudé de un artículo de revisión sobre la enfermedad cerebrovascular de los autores Antonio Auras y Angélica Ruiz Franco. Esto sería todo de mi parte y espero que la presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias y los dejo con las referencias que utilicé para la elaboración de este trabajo.